Hola, hoy día vamos a hacer un estudio tonal de la hoja que ya dibujamos. Eso significa que vamos a estudiar las luces y las sombras, que son las que nos da la información del volumen, a la hoja que ya tenemos dibujada. Entonces, para eso necesitamos obviamente la hoja dibujada a escala real, escala 1:1, que ya observamos, dibujamos minuciosamente. Y vamos a hacer este estudio sobre un papel vegetal. Este papel tiene la característica de que es transparente, entonces se trasluce todo lo que haya debajo de él. Lo vamos a hacer aquí porque, como es un estudio de luces y sombras, tal vez nos equivoquemos, queramos corregir, mejorar, lo que sea, o hacerlo de otro color también. Y si lo hacemos sobre este papel, no hay problema si nos equivocamos o queremos cambiar, porque resguardamos nuestro dibujo, queda intacto. Entonces ponemos este papel sobre él, observamos, analizamos y reproducimos el blanco, el negro y las distintas tonalidades que puedan haber sobre el papel vegetal, que es bastante suave. También vamos a necesitar algo, esto es importante, algún clip o una cinta masking tape, lo que sea, para poder afirmar el papel vegetal con el dibujo. Por supuesto necesitamos la fotografía de la hoja real. Dijimos que la hoja se podría marchitar, perder, romper, ¿cierto? Entonces necesitamos el registro. Siempre es mejor observar la hoja desde el real, pero la fotografía nos ayuda muchísimo. Entonces tú lo puedes tener en un dispositivo digital, en el celular, en el computador, donde tú quieras, o también puede ser impresa de esta manera. Vamos a utilizar los lápices que siempre hemos estado usando últimamente para estos estudios de grafito, principalmente el 2H, que pinta muy clarito, el HB, que es una tonalidad intermedia, y el 2B, que es más oscura. También puedes tener otros números si lo consideras necesario para tu hoja, depende de qué tonos tenga, 4B y 4H, y tal vez un portamina muy fino. Una goma amasable sería muy útil, porque esta goma, mediante pequeños toquecitos, va borrando mediante capas. Entonces esta goma se saca un trozo y mediante golpecitos va sacando el grafito. Sería muy útil si la tienes. Y una goma de borrar común y corriente, y siempre una escobilla, una pluma, un pincel exclusivo para quitar los restos de goma cuando borramos, y así no manchamos con nuestra mano el papel. Queda un dibujo más prolijo. Y por lo mismo también necesitamos una hojita para poder ir apoyando nuestra mano, y así no manchamos ni corremos el grafito con la grasa natural que hay en nuestras manos. Cuando ya tenemos todos nuestros materiales, vamos a comenzar observando la hoja. La vamos a observar en su totalidad. Ya observamos el dibujo, ¿cierto? Observamos su forma, sus bordes, y logramos dibujarlo. Pero ahora quiero que lo observes en su totalidad. Desde el negro, más negro que pueda tener tu hoja, hasta la luz más blanca que puedas observar. También observa las tonalidades intermedias que pueden haber entre medio. Recuerda el primer ejercicio que hicimos de escala de grises, ¿te acuerdas? Eso es lo mismo que tenemos que lograr identificar ahora en nuestra hoja. Para eso, observa cuáles son las partes más oscuras de tu hoja. Obsérvalas todas, primero en su totalidad, y luego anda al detalle. ¿Cuáles son las partes más cercanas al negro? Luego observa cuáles son las partes más claras o más luminosas de tu hoja. En este caso estaría por acá, ¿cierto? Estas partes luminosas también que se extienden por distintos lugares, y sobre todo las nervaduras. En la mayoría de las hojas, no en todas, sabemos que en la botánica siempre hay excepciones, pero en casi todas ellas las nervaduras son más claritas. Fíjate que en algunos lugares incluso llegan a ser totalmente blancas. Pero también tenemos otras nervaduras que apenas se ven y solamente las podemos apreciar por su relieve, como acá.
Luego de hacer esta observación general, nos vamos a ir al particular y vamos a comenzar por las zonas más luminosas, por las zonas más claritas, las más cercanas al blanco. Y vamos a aprovechar el blanco de nuestra hoja para esa luminosidad. Entonces comenzamos con el lápiz que pinta más clarito, que sería el 2H. Y vamos a pintar de tal manera que vamos a ir pintando con pequeños bucles o con pequeñas vueltecitas para que nos quede una tonalidad bastante pareja, pero a la vez asemejando una textura parecida a la hoja. La idea no es que nos queden rayas, que no se vean las líneas, sino que vamos a ir pintando poco a poco mediante pequeños circulitos yendo en diferentes direcciones. Pero antes de eso, primero debemos marcar la hoja. Vamos a calcar todo el contorno de lo que ya dibujamos para poder obtener esta forma. Así ven que en el papel va quedando marcado y la dibujamos completa por su borde y con todas las nervaduras. De esta manera lo marcamos por todo el borde, todas las nervaduras principales, secundarias, terciarias, todo lo que hicimos antes de la manera más fiel posible, pero sin cargar mucho el lápiz. Porque si después tenemos alguna zona muy iluminada, necesitamos que no esté el grafito marcado muy oscuro. Ahí está la hojita dibujada sobre el papel vegetal y se transparenta el dibujo. Ahí está. Entonces ahora sí estamos listos para poder comenzar a sombrear nuestra hoja, para darle mayor volumen. Recuerden que lo que queremos hacer nosotros es comunicar a través de nuestro dibujo. Es por eso que buscamos darle un aspecto realista a través de las luces, las sombras y los medios tonos. Tampoco que halagamos los detalles microscópicos, porque nosotros no vemos con unos microscopios en la vida cotidiana. Pero sí que vamos discriminando entre lo que comunica cómo es la hoja cuando la observo, cómo se siente, cómo se puede apreciar de mejor manera. Entonces primero comenzamos buscando las zonas más claras, las zonas blancas, las más cercanas al blanco, y en este caso serían las nervaduras, ¿cierto? Las nervaduras, sobre todo esta la principal y parte de las secundarias, que están muy blancas. Lo que vamos a hacer con ellas es reservar. Reservar significa que no lo pinto. Vamos a aprovechar el blanco de nuestra hoja para que eso sea la iluminación. Vamos a reservar las zonas blancas, no se pintan. Luego tenemos otras áreas de luz que sí podríamos pintar de manera muy suave, como acá por ejemplo. Y luego otras zonas por acá, por entre medio, y ahí ya vamos en otros tonos, en otra escala de gris que se comienza a oscurecer. Tal como les decía adelante, entonces ponemos la hojita para no manchar ni correr el grafito y vamos a ir sombreando con pequeños circulitos, muy pequeños. Pequeños círculos, que no se vea como rayado, que no se vea como manchado. Incluso en las zonas de mayor iluminación, como en todo este borde, por ejemplo, por acá, podemos dejar sin pintar. Es cosa de ir observando y probando. Entonces vamos a tratar que nos quede un tono súper parejo. Parejito. Y vamos a ir pintando en una técnica que se llama tono continuo. Esto es muy específico y no es que quiero que lleguemos hasta allá, pero nos vamos a acercar. El tono continuo se trata de pintar por capas absolutamente parejas e ir capa por capa. Pero nosotros podemos ir oscureciendo poco a poco a través
de estas pequeñas circulitos, de estas pequeñas vueltas que hacemos para ir pintando. Entonces, solo para ejemplificar, pinté este trozo, este segmento, con una primera capa muy clarita, incluso dejando sin pintar algunas partes muy luminosas, respetando el dibujo de las nervaduras, reservándolo sin pintarlo, y aplico esta primera capa muy clarita. Y luego encima voy por la segunda capa, pero sin cubrir todo completamente, sino que en las partes en que son realmente más oscuras, allí voy sombreando con una segunda capa, para que me quede un poquito más oscuro. Y así entonces poco a poco vamos avanzando a través de capas de un grafito muy fino y vamos avanzando hacia las zonas más oscuras. Ahora yo estoy usando el 2H. Después, si quisiera hacer otras zonas más oscuras, puedo ir cambiando de lápiz hacia otros que pinten más oscuro. Entonces recuerden siempre ir respetando el dibujo que hicieron antes, sobre todo las nervaduras, reservar las zonas más iluminadas, como nervaduras o zonas de luz que tenga tu hoja, por acá, e ir poco a poco, por capas, por las tonalidades más claritas, y poco a poco vamos a ir añadiendo capas más oscuras para acercarnos al volumen de esta hoja. Y así vamos avanzando capa por capa y cada vez se va viendo un mayor contraste. El contraste es clave, es muy importante a la hora de sombrear una hoja o cualquier volumen. El contraste es el que le da ese aspecto de que está vivo, ese aspecto de que es real. Entonces, así vamos avanzando, cambiando de lápiz y cubriendo por capas. Acá yo estoy pintando un segmento solo para ejemplificar, pero es importante que siempre tengas en consideración el total. ¿Cuáles son las zonas más oscuras dentro del total? ¿Cuáles son las zonas más claras y dónde hay zonas con tonalidades intermedias? Siempre mirando toda la hoja, sin perder de vista la totalidad, para que no nos queden como partes separadas, como segmentos aparte. Es por eso que es bueno comenzar capa por capa de lo más clarito, pero de toda la hoja, y luego poco a poco comenzar a ennegrecer, a subir o a bajar el tono poco a poco con los distintos lápices.